Hola nuevamente, pequeños Babylatis. En esta sesión vamos a ver lo que es el protocolo de comunicación en redes sociales. Bueno, cuando creamos un protocolo de comunicación en redes sociales tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que es un documento en el que ustedes establecen como que guías y reglas generales de cómo van a ser ustedes o cómo les van a hablar a su público y a su mercado meta en las publicaciones que ustedes hagan, en en las respuestas que ustedes den, en los mensajes que ustedes publiquen, etcétera. Todo con el afán de pues evitar que el público se ofenda, primero que nada, también cuidando lo que es la filosofía de la empresa y además cuidando la imagen que queremos dar según los valores y según lo que queremos transmitir como empresa. Para esto tenemos que definir qué valores tenemos, y eso lo tomamos de la misión directamente de la empresa, y también el tono, etcétera. Ahora, debemos incluir primero que nada lo que es la personalidad, es decir, nombre de la empresa, a qué se dedica, qué problemas tenemos, cuáles son los valores, etcétera. Y como dije, la personalidad se define por medio de la visión y la misión de la empresa. Luego, ¿cuál es el público objetivo o target? Es decir, a quiénes nos estamos dirigiendo. Y para esto ustedes ya saben cómo definirlo, porque se vio en materias previas. Y después de ahí, ¿de qué hablamos y de qué no hablamos? ¿Cuáles son los temas que estamos tocando? ¿Qué es lo que debemos de publicar? ¿En qué nos tenemos que enfocar? ¿Cuáles son los temas que pues no nos interesan? La forma en la que no hablamos, el contenido que no se maneja o que no se debería de manejar. Y por último, ¿cuál es el tono, el lenguaje, más bien el tono en el que vamos a estar hablando hacia el público, que es la forma de cercanía que voy a tener cuando llegue a publicaciones y cree mensajes? ¿Va a ser familiar? ¿Va a ser amigable? ¿Va a ser sobrio? ¿Cómo va a ser? Ahora, cuando estoy hablando de lo que es definir las palabras clave, tengo que definir 5 términos específicos que ayudan a posicionar a la empresa, además de toda la metodología que uso para crear los hashtags que ustedes ya vieron. Ahora, si estamos hablando de una palabra muy genérica, por ejemplo, Wadi, va a ser cuando la persona o el usuario o el prosumidor lo googleen, le van a aparecer muchísimos, o sea, muchos resultados. O algo mucho más genérico, universidades en Yucatán, van a aparecer muchísimas. Si yo decido como acortar la palabra clave, es decir, poner como, no sé, Wadi Prepa 2, voy acotando un poquito más lo que es la búsqueda para que cuando lo googleen por la persona, junto con el hashtag, den un poquito más enfocado. Si además le pongo Wadi Prepa 2 proceso de selección Exani 1, por ejemplo, creo una palabra clave larga pero muy específica y por ende lo que voy a hacer es pues redirigir a un contenido específico al usuario acerca de un tópico determinado, dependiendo de lo que yo quiera. Lo recomendado es que usemos una palabra media y muy específica, para nada la palabra genérica. Ahora, también cuando estamos hablando del tono de conversación tengo que pensar en la cultura, la comunidad y la conversación que quiero dar. La cultura básicamente es qué crea mi empresa, cuáles son los valores que están en la misión y qué nos hace diferentes a los competidores que tenemos. La comunidad es a quién me estoy dirigiendo, como dije, qué videojuegos juegan, si es que juegan videojuegos, qué libros leen, qué temas políticos les interesan, qué ropa compran, qué música escuchan, qué películas ven, cuáles son sus gustos en general, para saber cómo dirigirme a ellos, de qué generación son, etcétera. Conversaciones, cómo contribuir a la discusión, en qué les puedo ofrecer y cómo voy a conversar con ellos usando este tono o esta cercanía. Ahora, el tipo de contenido, tengo que explicar los temas sobre los cuales, como dije, va a hablar la empresa para que pues yo no me vaya a ir como desviando cuando vaya a hacer las publicaciones. Los hashtags los voy a crear usando la metodología que ustedes ya saben, junto con las palabras clave, recordando que además deben de ser un máximo de 3 y también enfocados a lo que es contar la historia o el storytelling que yo haya creado para el caso de mi campaña en Instagram.
Mi política de servicio a clientes es como las buenas prácticas de lo que sí se puede decir y lo que no se puede decir, y cómo los voy a tratar. Y acá hay como un ejemplo de lo que yo debería de hacer, como unas políticas que van de acuerdo a lo que yo quiero comunicar, para que el cliente sepa, además del tono de conversación, cómo estoy interactuando con él y a qué tiene derecho. Ahora, el tono de conversación generalmente se usa como esta herramienta de 2 cuadros para que se pueda como trabajar lo que sí tengo y lo que sí no debo de decir, y definir directamente el lenguaje de cada uno de los mensajes que va a tener mi publicación o mis publicaciones. Por ejemplo, acá voy a poner: mi voz es simpática. Se escribe de esta manera: discúlpanos por el atraso, @nombre del usuario. Vamos a intentar actualizarlo lo más rápido posible. Ahora, si estamos hablando de un tono simpático, ¿cómo no sería un tono simpático? Pedimos disculpas por el retraso. Todo tajante. O sea, no. Porque un lenguaje simpático muestra nuestra gratitud, respeto por el consumidor, haciendo que éste se sienta escuchado y apreciado. Esto va muy de la mano con los valores que yo les estaba diciendo, que deben de encontrar en la misión y la visión de la empresa, y sobre todo en la parte de lo que venden. Ahora, en la hora número 6 se van a juntar ustedes en equipos, van a investigar la marca corporativa con presencia en redes sociales para identificar todo el protocolo de comunicación, como para manera de ejemplo. Y tomando esto, ustedes van a diseñar su propio protocolo de comunicación para la empresa con la que están trabajando. Subirían a plataforma el documento del formato de la número 3 y pues estudien los temas de la unidad 1 y 2, nunca se sabe, a lo mejor por ahí hay alguna sorpresa. Y pues bueno, de ahí vamos a intentar hacer como que un reto de Kahoot, para ver si nos da tiempo, hacemos el Kahoot. Si no, mi yo del futuro les dirá si se hace o no se hace, dependiendo del tiempo que tengamos. Pero por eso les estaba diciendo hace unos segundos que ustedes estudien, porque si se decide hacer sería un requisito para la integradora número 1. En su momento, mi yo del futuro lo definirá, como dije, dependiendo de la pertinencia y el tiempo que tengamos. Ahora, para la hada número 6, el formato se encuentra en plataforma como siempre. En la portada tienen que personalizarla con los colores que ustedes tienen acerca de su organización, el logo de su empresa, etc. Tienen que colocar las reglas de comunicación en redes sociales y ustedes las van a crear. Van a poner las reglas de lo que sí quieren y cómo lo van a hacer. ¿Cuál es la personalidad que tienen? ¿Cuál es su público objetivo? Esto de acá van a tener que usar estrategias y técnicas que ustedes ya se saben. No voy a decir más. La temática es de qué van a hablar y de qué no van a hablar. Palabras clave, y acá solo coloco las palabras clave. Términos específicos que yo puedo usar para elaborar mis hashtags. El tono de conversación que tengo, cómo lo escribiría, cómo no lo escribiría y por qué es importante mantener este tono de conversación. Por último, usando las palabras específicas que yo definí, tendría que crear mis 5 opciones de hashtags para poder publicar, teniendo en cuenta la campaña publicitaria, lo que quiero vender, los valores de la empresa, la storytelling que quiero contar, etc. Y por último, las políticas de servicio al cliente, que son las reglas que yo como empresa tengo la responsabilidad de cumplirle al cliente acerca de mi producto y servicio. Y de ahí pues únicamente le colocarían la rúbrica y pues ya eso sería la número 6. Bueno, hasta acá dejaría el video y recuerden, en la sesión síncrona voy a estar tratando dudas acerca de esta actividad y definiendo lo del Kahoot. Nos vemos y Lux Ciencia et Veritas.